Volvemos a la región del Maule, al menos en cuanto a la representación parlamentaria. El senador Rodrigo Galilea, él es presidente de Renovación Nacional, a quien lo tenemos en línea. Le damos las gracias por respondernos a esta hora de la mañana para analizar lo que ocurrió con la primaria de la oposición ayer y qué va a significar también para el sector con su candidatura presidencial. Está en movimiento, ahí está caminando el senador para capear el frío. ¿Cómo está, senador? Gerardo Gómez, Claudia Álamo, le saludamos. Y resfriado. Buenos días, Claudio. O sea, Claudia y Gerardo. ¿Cómo le va? A ver, usted preside el partido Renovación Nacional, partido ancla en Chile Vamos, sigue la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cómo cambia el mapa político? Muchos de ustedes decían hay que esperar el día lunes para saber finalmente, ¿no es cierto?, cuáles son las estrategias y qué significa este nuevo escenario para la derecha. A ver, en primer lugar, un análisis, aunque sea poquitito, de la primaria Sí. del oficialismo, que evidente si uno revisa los posteos, que se dejó disconforme a todo menos una, por supuesto, en términos de que no alcanzaron las participaciones esperadas, a que no ganó finalmente quien parecía ser la más competitiva originalmente, que era Carolina Toá. La votación de Janet Jara hay que mirarla con detención porque no es tan distinta. Creo que la diferencia es de 700.000 a 800.000, o sea, anda en el rango, anda en el mismo barrio de la votación que sacó Daniel Jadwe años atrás en su primaria. Y por lo tanto, lo que ocurrió, a mi parecer, fue que el electorado más propio del Partido Comunista cumplió, fue a votar más un poco más de lo que votó con Jadwe, pero lisa y llanamente no se motivó y tendió a desaparecer el electorado frente amplista. O sea, el porcentaje de Gonzalo Vinter llega a ser casi insólito para un partido que era una agrupación de todos los partidos que llevaron a Gabriel Boric a la presidencia. Y para qué decir todo lo que es el socialismo democrático, PS, PPD, DC, Partido Radical, en fin, que realmente estuvo demasiado lejos de sus expectativas. Por lo tanto, tenemos este cuadro que es que el oficialismo opta finalmente por su candidata en este caso, más de izquierda, la vinculada al Partido Comunista, un partido que, si quieren después analizamos más, pero un partido que tiene posiciones absolutamente lejanas a lo que es el pensamiento mayoritario chileno, el único partido que sigue apoyando a dictaduras como la Venezuela, la cubana, la nicaragüense, en fin. Es llamativo que los herederos del gobierno hayan optado por ir y votar a una representante del Partido Comunista. Perdón. Perdón, Rodrigo Galilea. Acá hay un punto que, claro, esa es la base, ella es militante desde joven, pero también hoy día los análisis, y creo que es importante también saber su opinión, son que lo que logró hacer Janet Jara en la campaña es que ella logró sacudirse de la militancia del Partido Comunista, que arraigó la campaña más bien en sí misma, en su historia de vida. Lo dice Carlos Peña esta mañana también en el Mercurio, en su propio carisma, en sí misma, no y de hecho se sacudió y tomó distancia del Partido Comunista todo el rato. Puede que también esa sea la estrategia de esta campaña para competirle a la derecha, tomar distancia de las bases del PC y de esas posturas. Entonces, en ese sentido, ¿es una candidata más competitiva de lo que ustedes esperaron por la votación que sacó en el día de ayer? Vuelvo a decirte, Claudia, Janet Jara, por supuesto, tiene sus cualidades personales. Evidentemente trata de sacudirse de lo que es su militancia personal, pero la gente que fue a votar por ella no es tanto más de lo que fue a votar por Daniel Jadwe, que es así como el ícono de un militante PC que está dispuesto a morir por Nicolás Maduro, pero no hay tanta diferencia en esa votación. Por lo tanto, todos los atributos personales de Janet Jara, por supuesto, hicieron que la gente vinculada al PC participara. Un rango más, creo que la diferencia son cerca de 100.000 votos entre Jadwe
y Jara, y no es tanto más que eso. Senador. Ahora ella en lo que venga para adelante, por supuesto, va a tratar de desmarcarse de su posición o de su militancia, o que no se note tanto su militancia, pero creo yo que esa es una mochila extremadamente grande y que está muy disasociada de lo que es el pensamiento de la inmensa mayoría de los chilenos. Senador Rodrigo Galileo, el presidente Rehn, usted lo escucha hasta ahora en primera pauta con respecto a lo que viene ahora para Evelyn Matei. Siempre nos dijeron que desde el lunes ahí comenzaba la verdadera campaña de Evelyn Matei. Eso nos lo dijeron en 3 entrevistas en las últimas 2 semanas, personas de la derecha, ¿no? Parlamentarios principalmente. ¿A qué se refiere eso específicamente? ¿Y cuánto eso va a ayudar a que levante la candidata? Porque según la última encuesta CADEM de anoche, su candidata ya es la tercera, con, no sé si llamarle desfonde, pero es un desplome total, en lo que indica CADEM, estoy citando a ellos, con solo un 10% y tenía 24% de las preferencias hace poco. Mire, la encuesta CADEM a nosotros no nos calza por ningún lado con otras mediciones que nosotros vamos llevando en paralelo, y también es demasiado disociada de la propia CADEM de hace una semana atrás, con lista cerrada, porque estas otras son menciones espontáneas, que es otra manera de medir y que no es la que propiamente corresponde. Tampoco tiene nada que ver con la propia encuesta CADEM de hace solo 7 días atrás, que con el sistema de lista cerrada, que es lo que corresponde efectivamente hacer en esta medición. Así que eso no lo voy a comentar más, pero voy a la pregunta más interesante. Efectivamente, las campañas ahora empiezan a perfilarse. ¿Por qué? Porque era muy distinto si ganaba una Jara, que si ganaba una Toa, que si ganaba un Pinter, que eran los escenarios que podíamos tener a la vista. Al moverse la elección oficialista del gobierno hacia el ala más izquierda de su conglomerado, bueno, por supuesto que se genera un espacio muy, muy interesante de representatividad muy mayoritaria para el chileno, voy a decirlo así, del sentido común, de a pie, que no quiere estar en posiciones extremas. Evelyn Matei lo dijo anoche, ella trabaja pensando en Chile, no quiere estar amarrada a ideologías y a posiciones ideológicas infranqueables que no permiten finalmente avanzar en nada. Y ese es el sentido común, es su trayectoria, es su capacidad de formar equipos, la que yo creo que finalmente se impondrá y se hará la alternativa más confiable para los chilenos. Ahora, 2 cosas, senador Rodrigo Galilea. Unos levantan la tesis de que con la definición de Janet Jara como candidata del Partido Comunista acá se va a polarizar la elección y por lo tanto la figura que va a ganar y que probablemente va a capitalizar hoy día este desfonde del centro sería más bien José Antonio Caz. ¿Usted no tiene ese temor? ¿No es un escenario que ustedes manejen? A ver, nosotros como Renovación Nacional y como Chile Vamos no queremos que Chile vuelva a la polarización. Eso consideramos que es una alternativa extremadamente negativa para el país. Es poco conducente a los objetivos que tenemos como nación. Y por lo tanto, nosotros no queremos entrar en esa dinámica y justamente creemos que ahí es donde está la fortaleza de Evelyn Matei, que la gente la ve espontáneamente como una persona seria, como una persona de trabajo, como una persona con ideas claras, pero que durante toda su vida ha tenido la capacidad de entablar diálogos, llegar a acuerdos y finalmente generar políticas públicas correctas para el país. Pero más allá, digamos, de lo que ustedes quieran decir respecto de Evelyn Matei, lo que pareciera ser es que va a tener que hacer un giro en su campaña, si va a competir con una candidata con el carisma que demostró en la elección Janet Jara, ¿no es cierto?, que derrotó a Carolina Toá, quizás más parecida en atributo a Evelyn Matei. ¿Hacia dónde tiene que girar la candidatura de Evelyn Matei? ¿Usted no cree que hay que hacer ajustes en la campaña y en el perfilamiento de su candidata? A ver, vuelvo a decirte, Claudia,
Janet Jara, con todos esos atributos, llevó pocos más votantes que Daniel Jadwe en una primaria años atrás. Eh, Me parece además que los atributos de Evelyn Matei son distintos a los de Carolina Toa. Los pensamientos base de ambas son distintos y por tanto Evelyn Matei tiene que ser fiel a lo que ha sido su vida política. Ella está orgullosa de lo que ha sido capaz de hacer en su vida política. Nosotros estamos orgullosos de lo que ella ha sido capaz de crear en su vida política y por tanto estamos convencidos de que ese talento, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de formar equipos, Ajá. esa seriedad es lo que finalmente se va a terminar imponiendo en estas elecciones. Senador, nos decía la senadora Paulina Bodanovich, hablábamos recién con ella, que Janet Jara se ha mostrado bien distinta en varias cosas con respecto a su partido, que ha mostrado cierta independencia en cuanto a decisiones a lo que el PC históricamente defiende, en cuanto a la condena de lo de Cuba, en cuanto a la forma de crecimiento económico, entre otras cosas. ¿Usted cree que puede existir esa trinchera que va a diferenciar a Janet Jara del Partido Comunista? Como decíamos hace unos minutos, Janet Jara va a hacer lo posible por diferenciarse y quitarse la mochila del Partido Comunista. Pero es un ejercicio extremadamente complejo, extremadamente complejo. Pero se puede, podría quizás, ¿no? Entonces Sí, ya el fantasma o el temor sí, al PC o sea, no va a servir. ella va a hacer el esfuerzo, ¿Mm? pero la disociación entre lo que piensa el PC y la gran mayoría de Chile es tan grande que creo yo que no es suficiente el ejercicio de simplemente desmarcarse del partido al que pertenece desde los 15 años. Rodrigo Galilea, senador, presidente de Renovación Nacional, conversando aquí en Primera Pauta. María José Naudón, ella es jefa de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Marco hoy día en la tercera una entrevista dice la derecha no puede minimizar a Janet Jara, a pesar de ser comunista. Me parece que hace un punto porque confiarse en que solamente el peso de ser del Partido Comunista quizás le quita relevancia a que ella ha manejado, ¿no es cierto?, un carisma que puede ser una candidata que amenace. ¿O usted cree que no? Yo, por definición, Claudia, jamás miro en menos a nadie, y menos después de haber ganado la primaria oficialista. Tiene su mundo, tiene una representatividad, efectivamente tiene condiciones personales. ¿La reconoce como competitiva entonces? Siempre voy a reconocer como competitivo a todos mis rivales o adversarios, no sé cuál es la palabra más exacta para las competencias democráticas, pero vuelvo a decir, cada candidato finalmente tiene sus luces y sus sombras, y eso es lo que finalmente la gente va a terminar mirando. Y nosotros no miramos esta campaña tanto en base a Janet Jara o José Antonio Kast. Nosotros tratamos de transmitir lo que significa un eventual, y esperamos que así sea, gobierno de Evelyn Matei. Senador, nos decía Paulina Bodanovich, sí, que las derechas que estaban divididas, dijo que eran tres derechas. ¿Me está escuchando? Parece que va ahí en traslado en su vehículo. Nos decía que habían tres derechas y que las derechas en general lo que iban a hacer retroceder en derechos sociales a los chilenos. Yo le pregunté específicamente por Evelyn Matei, si es que se refería a caso. Evelyn Matei dijo que todas, incluyendo Evelyn Matei, derecho para mujeres y otras. Entonces, ¿se va a seguir derechizando Evelyn Matei como algunos lo habían notado en el último tiempo? ¿Va a suavizar eso? Y no sé si él considera justo lo que dice Paulina Bodanovich, que con Matei se va a retroceder en derechos sociales. A ver, es la izquierda va a tratar de imponer esto de que la derecha en su conjunto es retroceder en derechos sociales. Algunos van a ser más explícitos y van a decir que en realidad es la ultraderecha la que retrocede en derechos sociales, pero nosotros tenemos clara la historia y la ciudadanía tiene clara la historia de Evelyn Matei. Jamás ella ha retrocedido en ningún derecho social de ningún tipo. Si recuerdo solo hoy día, en este instante, no sé, todas las trabajadoras de casa particular, cuando ella llega al ministerio, y esto no se le había pasado por la cabeza todavía creo que a nadie, llega y le dice:
Pero la jornada laboral de las trabajadoras de casa particular es de 72 horas. Ustedes me pueden corregir, pero creo que era 72 Sí, horas semanales. sí. No, pues, eso no está bien. Y fue ella la que impulsó llevar a la jornada común de cualquier trabajador de 45 horas en ese momento. Ahora ya vamos a llegar a las 40 horas, en la cual ella también colaboró. Y así suma y sigue en derechos sociales que están asentados en Chile, que nadie pretende disminuir, pero a lo cual hay que sumar la capacidad de hacer de Chile un país seguro, hacer de Chile un país que progrese y que volvamos a tener esperanza, tal como lo dice la campaña de Evelyn Matei: orden, seguridad, progreso y esperanza es lo que va a marcar nuestra campaña. Para cerrar, senador Rodrigo Galilea, hoy día, lunes 30 de junio, usted dice, bueno, cambia el escenario, comienza la campaña. La competencia más importante para Evelyn Matei, uno podría fijarla con José Antonio Kast, en esa otra derecha que ha ido al alza mientras ella ha ido a la baja, o ella tiene que girar hacia el centro para copar aquello que el socialismo democrático podría dejar al descampado. El liderazgo, el liderazgo de Evelyn Matei, a mi juicio, aborda diferentes espacios y diferentes públicos. Y es lo que la hace diferente. Una candidata es muy marcadamente de izquierda, el otro candidato es muy marcadamente de una derecha que hasta en estos 4 años, por lo menos, en general, se ha negado a legislar cosas que a nosotros nos parecían sumamente importantes en el país. Y por lo tanto, el espacio de ella es enorme. Es derecha, es centro derecha, es centro, y probablemente también va a haber un espacio de gente que tradicionalmente sentía simpatías por lo que podría ser una centroizquierda, que diga, no, esta vez prefiero un liderazgo absolutamente probado y consistente, como es el de Evelyn Matei. Senador Rodrigo Galilea, le agradecemos esta conversación. Que tenga muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ver cómo sigue Chao. esta carrera. Que esté muy bien. Gracias.